Bueno, la noticia sigue dando vueltas al mundo porque a esto se suma, pues, a la emisión de la Corte Penal Internacional, se suma el anuncio de Irlanda, de Noruega y de España que se rebelan en contra incluso de lo que Estados Unidos había estado impulsando. Miren ustedes lo que dicen los medios. España, Irlanda y Noruega reconocerán a Palestina como Estado el próximo martes 28 de mayo. El objetivo es lograr una paz permanente entre israelíes y palestinos. Consideran que la actual guerra de Israel en Gaza pone en peligro la única solución para el conflicto, que es el reconocimiento de dos estados. Si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro. Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Each of us will now undertake whatever national steps are necessary to give effect to that decision. En palestinsk stat forpliktet I tråd med folkeretten til å leve I fred innenfor sikre, internasjonale, anerkjente grenser og etterleve alle relevante FN-resolusjoner. En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Israel ordenó retirar de forma inmediata a los embajadores de Israel en esos dos países. El ministro de Exteriores señaló que Israel no permanecerá en silencio frente a quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad. Aseguró que habrá más consecuencias graves y que se tomará una medida similar. Al respecto, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que la intención de varios países europeos de reconocer a Palestina es una recompensa al terrorismo. En este marco, el ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, visitó la mezquita Al-Aqsa para expresar su rechazo al reconocimiento de Palestina y afirmó es una provocación. Al-Medina Palestinית, אפילו הצהרה על הקמת מדינה כזאת חס ושלום. Estados Unidos, por su parte, rechazó las decisiones unilaterales de Irlanda, Noruega y España. President Biden, as I just said, has been on the record supporting a two-state solution. He has been equally emphatic on the record that that two-state solution should be brought about through direct negotiations through the parties, not through unilateral recognition. Mientras tanto, tras la ruptura con Israel, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en claro reconocimiento de Palestina como Estado, ordenó instalar la embajada colombiana en Ramallah, territorio palestino de Cisjordania. Estamos seguros, obviamente, que cada vez más países van a reconocer a Palestina. Y esto no es nada en contra de Israel o del pueblo de Israel o de los judíos. Canal 14. Y bueno, pues hay reacciones también al más alto nivel. Miren ustedes la ovación que le dieron a Pedro Sánchez ahí en el Parlamento de España, como pocas veces se había visto. Para decir alto y claro que no vamos a permitir que se destruya por la fuerza la posibilidad de los dos estados, que es la única solución justa y sostenible a este terrible conflicto. Por eso, señorías, quiero comunicarles que tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos el Gobierno de coalición progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento al Estado de Palestina. Vean ustedes la ovación de pie, además. Esto que no le sucedía a Pedro Sánchez. Ha llegado la hora de cumplir el mandato democrático que nos dio este Parlamento hace 10 años
y que reiteró hace apenas 2 meses cuando aprobó por mayoría una proposición no de ley que instaba al Gobierno a realizar este reconocimiento, y cito textualmente, de inmediato. Ha llegado el momento de reivindicar con más fuerza, si cabe, una política exterior coherente, respetuosa con el derecho internacional en Ucrania y en Palestina. Si España votó a favor del reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, por coherencia debemos también reconocer el Estado de Palestina de forma bilateral. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción, de decirle a los millones de palestinos inocentes que sufren que estamos con ellos, que hay esperanza, y dejar muy claro que por muchos muros que se levanten, por muchos pueblos que se bombardeen y por muchos asentamientos ilegales que se construyan, la tierra y la identidad de Palestina seguirán existiendo en nuestros corazones, en la legalidad internacional y en el proyecto futuro de un Mediterráneo en armonía. Pues miren ustedes, también parece que por esta razón lo odia con odio jarocho Javier Milei, que es súper pro Israel y pro sionista, y ahora ve a Pedro Sánchez, después de que Pedro Sánchez está haciendo algo que me parece que es muy, muy interesante. Ha recibido muchas críticas, incluso de propios y extraños, pero está haciendo algo muy interesante. Poner el dedo en la llaga, en la herida, y decir: Netanyahu no tiene un plan de paz, sino un plan de sufrimiento extenuante del pueblo palestino. Eso es brutal. Y qué bueno que más líderes de Europa lo digan, como Noruega, como Irlanda, y bueno, pues Pedro Sánchez, ¿no? Que por fin dicen una de cal por 2 de arena. Bueno, Josep Borrell, el jefe de la poca diplomacia de Europa, ya se pronunció al respecto y escribe lo siguiente: tomo nota del anuncio de hoy de 2 estados miembros de la Unión Europea, Irlanda y España, y de Noruega, sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. En el marco de la política exterior y de seguridad común, trabajaré incansablemente con todos los estados miembros para promover una posición común de la Unión Europea basada en una solución de 2 estados. Y esto que dice Borrell es: bienvenido, bienvenido lo que propone España, bienvenido lo que propone Irlanda, e incluso bienvenido lo que propone Noruega, que aunque no es parte de la Unión Europea, trabaja muy en coordinación con la Unión Europea. Algo se está moviendo pues en Europa, algo se está moviendo, y parece pues que en Europa están tratando de sacudirse la vergonzosa subordinación a Estados Unidos, y más pues en este momento en el que se habían visto bastante rebasados por la humillación permanente que les hace el Estado de Israel, particularmente el gobierno de Netanyahu. El mismo Josep Borrell, jefe de la poca diplomacia europea, escribe lo siguiente con respecto a la orden de captura de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y contra líderes de Hamás. Tomo nota de la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Primera de la Corte Penal Internacional contra Yahya Sinwar, Mohamed Deif, Ismael Haniyeh, estos de Hamás, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, el ministro de Defensa de Israel. Y dice esto: el mandato de la Corte Penal Internacional como institución internacional independiente es procesar los crímenes más graves según el derecho internacional. Todos los estados que han ratificado los estatutos de la Corte Penal Internacional están obligados a ejecutar las decisiones de la Corte. Con esto, Josep Borrell le está dando luz verde al procedimiento de la Corte Penal Internacional. Ojo con ese dato, porque estamos viendo algo que parecía imposible. Estados Unidos perdiendo control sobre sus históricos subordinados de Europa, y hay un grupo de países que, sin ser los más fuertes o los más relevantes, están haciendo ruido, quitándose a un lado el yugo y la subordinación de Estados Unidos. Y en este tema, déjenme les platico que Borrell ha sido más coherente que Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen es completamente entregada a Netanyahu, y Borrell
Borrell ya no. Borrell está siendo más crítico y Borrell con este particular mensaje está dando luz verde y animando a los países de la Unión Europea que forman parte de la Corte Penal Internacional a que, independientemente de que Israel forme parte o no de la Corte Penal Internacional, cuando Benjamín Netanyahu viaje a uno de los países de la Unión Europea, pueda ser arrestado y cumplir con los designios de la Corte. Pues vaya que ha sido tremendo el cambio de Borrell y vaya que en la Unión Europea se están moviendo cosas bastante interesantes. Israel Katz señala en su calidad, claro, de ministro de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, de Israel, responde: he ordenado la retirada inmediata de los embajadores de Israel en Irlanda y Noruega para realizar consultas a la luz de las decisiones de estos países de reconocer un Estado palestino. Estoy enviando un mensaje claro e inequívoco a Irlanda y Noruega. Israel no permanecerá en silencio frente a quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad. La decisión de hoy envía un mensaje a los palestinos y al mundo. El terrorismo paga. Después de que la organización terrorista Hamas llevara a cabo la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, después de cometer atroces crímenes sexuales presenciados por el mundo, estos países optaron por recompensar a Hamas e Irán, reconociendo un Estado palestino. Esta medida distorsionada por parte de estos países es una injusticia para la memoria de las víctimas del 10 de septiembre, un golpe a los esfuerzos por devolver a 128 rehenes y un estímulo para Hamas y los yihadistas de Irán, que socava las posibilidades de paz y cuestiona el derecho de Israel a la autodefensa. Israel no permanecerá en silencio, habrá más consecuencias graves. Amenaza, pues, por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Israel contra Irlanda, contra Noruega y contra España. Si España cumple su intención de reconocer a un Estado palestino, se tomará una medida similar en su contra. La locura irlandesa noruega no nos detiene. Estamos decididos a lograr nuestros objetivos: restablecer la seguridad de nuestros ciudadanos, desmantelar a Hamas y traer a los rehenes a casa. No hay causas más justas que estas, y esto también ya tuvo repercusión en la prensa internacional. El diario ABC de España escribe lo siguiente: Israel llama a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda, y Palestina habla de momento histórico. Fíjense que estaba yo escuchando diferentes analistas y escuché una breve intervención que tuvo Pablo Iglesias, que también tiene un canal de Relaciones Internacionales, La Base, acerca de este tema, y él plantea algo interesante a propósito de las amenazas que les hace el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, que lo que les digo, se sienten impunes y con la capacidad de regañar a todo el mundo. Miren ustedes lo que dice Pablo Iglesias con respecto a si es pura charlatanería de Pedro Sánchez o si es un paso eficiente o efectivo. Esa es la gran pregunta. Yo creo que ninguna. La pregunta que habría que hacerle ahora al gobierno es qué están ustedes dispuestos a hacer para que el gobierno palestino tuviera un control efectivo de su espacio aéreo, para que pudiera tener su propio ejército, para que pudiera tener su propia economía, para que pudiera tener el control de sus fronteras. Si no, lo que va a parecer es que esto es una declaración retórica en el contexto de las elecciones europeas ante una opinión pública que cada vez entiende menos que Europa y Estados Unidos estén permitiendo y favoreciendo un genocidio. ¿Es viable un Estado palestino sin una intervención directa de los países de la Unión Europea? ¿Es viable, insisto, que tengan su propia policía, su propio ejército, el control de sus fronteras, el control de su espacio aéreo? ¿Qué es lo que van a hacer los gobiernos de la Unión Europea para asegurar que se trata de un Estado efectivo y no de una población sometida a un dominio colonial por parte de Israel y a una situación de apartheid en el que les están exterminando? Mi sensación, tratándose del PSOE, donde siempre hay un enorme contraste entre las palabras y los hechos, es que esto es básicamente retórica. España se ha negado a hacer un control efectivo de los barcos que hacen escala en nuestro país para llevar finalmente material militar a Israel. Se dijo que se había interrumpido la compraventa de armas y finalmente tuvieron que reconocer que los contratos que estaban ya firmados se seguían ejecutando. El ministro de Exteriores ha sido capaz de llamar a Israel país amigo. Se
trae a la embajadora de Argentina, pero no se hace lo propio con la embajadora de Israel, a pesar de que cuando Podemos estaba en el gobierno se recibió a los ministros de Podemos como antisemitas y como favorables al terrorismo. Creo que aquí hay mucho de retórica made in PSOE, mucho del estilo de chaqueta de pana en campaña electoral. És només retòrica, Montserrat Tura? Pues ahí los fuertes cuestionamientos de Pablo Iglesias, que dice, a ver, si nada más va a quedar en discurso de decir, venga, yo te reconozco, pero no va a haber acción directa para que tengan ejército propio, para que tengan soberanía propia, ingreso y control fronterizo propio, dice, esto es mera retórica y no va a servir de mucho, no va a pasar, pues, de algo anécdota, pues de una buena anécdota. Y es que esto que dice Pablo Iglesias tiene cierto sentido, porque miren ustedes, al Estado de Palestina ya lo reconocen desde los años 80 varios países. La mayoría de países del mundo, 143, ya reconocen al Estado palestino, todos los que están de color azul. Los países grises no reconocen al Estado palestino, buena parte de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, más Australia, ¿no? Como sus subordinados, y los países de color rojo son los que han anunciado el pronto reconocimiento. Pero efectivamente, como bien dice Pablo Iglesias, de poco o de casi nada sirve que estén fanfarroneando con reconocer si a la hora de la verdad, pues no van a hacer algo efectivo para que esto realmente le dé carácter de control sobre su propio espacio al Estado de Palestina. Eso es muy importante. El primer ministro Benjamín Netanyahu, por su parte, aseguró que la decisión es una recompensa para el terrorismo y no traerá la paz. La intención de varios países de Europa de reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo. El 80% de los palestinos en Judea y Samaria apoyan la terrible masacre de Sheba en octubre. A este mal no debemos darle un reconocimiento de Estado. El terrorismo no traerá paz ni nos impedirá derrotar a Hamás. Y este tipo, pues como bien lo dice Pedro Sánchez lo dice muy, muy acertadamente. Netanyahu no tiene un plan de paz, ha causado mucho dolor para la causa palestina y ya lo escuchan ustedes al mismo Netanyahu diciendo el 80% de los palestinos son terroristas. El 80%, dice el tipo que más ha abusado de su poder destructivo, de su fuerza destructiva y que se siente completamente impune. Miren ustedes cómo va a acabar este individuo. Cuando deje de ser primer ministro, que puede ser en cualquier momento, la justicia israelí le va a querer echar el guante por corrupto, por traficante de influencias y por enriquecimiento ilícito, entre otras cosas. Pero si se va de Israel a un país que forma parte de la Corte Penal Internacional, entonces ya cuando deje de ser primer ministro, lo van a poder retener. Eso sí sería emblemático. Y claro, pues la salida que le queda para ganar apoyo en Israel es, miren el antisemitismo, el odio hacia Israel, cómo está creciendo. Miren ustedes cómo Noruega y España, Irlanda, nos hacen la vida de cuadritos. Es su estrategia dinamitar el mundo y, por supuesto, tachar de antisemita o de apoyado o de cómplice del Hamás a todo aquel que cuestione sus métodos sanguinarios. Vamos a escuchar, bueno, antes esto que está en pantalla. Polonia o Hungría cargan contra el fiscal, Polonia o Hungría están criticando al fiscal de La Haya, al fiscal, esos mismos que le aplaudieron cuando emitieron una orden de arresto contra Vladimir Putin, y en esto me parece que Víctor Orbán sí orina fuera de la basinica, porque Víctor Orbán aquí sí se reúne y tiene completamente pues un acuerdo con Polonia con respecto a criticar al fiscal de La Haya, porque ellos protegen a Israel por la detención de Netanyahu. Alemania critica lo que considera una falsa sensación de equivalencia, dice el diario El País, y España,
Francia y Bélgica respaldan la independencia del tribunal. O sea que hasta este momento Francia, España y Bélgica ya se dicen listos para, pues literalmente, hacer cumplir lo que la Corte Penal Internacional emita. Miren ustedes esta otra reflexión de Pablo Iglesias que me parece que pone el dedo en la llaga. Asser Susser no se anda por las ramas al explicar lo que implica la solución de dos estados. El Estado palestino que los israelíes estaban dispuestos a aceptar nunca sería un miembro independiente y permanente soberano del Concierto de las Naciones, sino una entidad castrada, desmilitarizada y vigilada con el control israelí de su espacio aéreo y posiblemente también de sus fronteras, así como con algún elemento de presencia militar israelí y o extranjera. Que una autoridad palestina sobre esa base, a la que se hubiera concedido la parafernalia de las embajadas y reetiquetada como Estado palestino, sería poco más que un puñado de bantustanes, esto ha sido obvio durante mucho tiempo. Israel se interesó desde muy pronto por la invención sudafricana de esos supuestos estados. Era el único país del mundo en el que Bozafaswana tenía una misión diplomática y su ejemplo ha configurado desde entonces el pensamiento oficial. En un pasaje revelador, Abunimab contrasta el valor y los principios de Nelson Mandela, que prefirió permanecer en la cárcel antes que conceder legitimidad a los bantustanes cuando el régimen del apartheid le ofreció su libertad si reconocía a Transkei y se trasladaba allí, con la desesperada, estúpida e interesada decisión de Yasser Arafat de aceptar las condiciones de Israel como gobernante de pacotilla de un Transkei junto al Mediterráneo. El ataque contra el Líbano y la derrota de la primera intifada obligaron a la OLP a someterse a Oslo. El aplastamiento de la segunda intifada trajo consigo a Abbas. La operación Plomo Fundido encerró a Hamás en la línea verde. Cada golpe ha reducido las pretensiones de la resistencia, pero también la ha desplazado. Una vez que la OLP quedó fuera de combate en el Líbano, en Cisjordania estalló una rebelión fuera de su control. Una vez que se hizo evidente la impotencia de la autoridad palestina, hubo una segunda y más radical rebelión en Cisjordania. Una vez que se instaló a Mahmoud Abbas, Hamás obtuvo una victoria electoral abrumadora. Una vez que Hamás empezó a contemporizar en Gaza, la yihad islámica ganó. Es ese terror el que impulsa los intentos occidentales de acorralar a la clase política israelí para que acepte un acuerdo de dos estados que siempre han encontrado un eco en el campo laborista del sionismo. Estados Unidos tiene gran influencia en Tel Aviv, pero arriesga poco en la demora. La Unión Europea corre el riesgo de cierto desasosiego, pero tiene muy poca influencia sobre Israel. Por el momento, los territorios ocupados pueden unirse al Sáhara Occidental o al norte de Chipre en la memoria limbo de Occidente. Si ustedes se meten a este sitio que se llama B'Tselem, de Israeli Information Center for Human Rights, B'Tselem, es un sitio israelí, ahí te dicen, o sea, te ponen un mapa hasta interactivo en donde te llevan el recuento del avance de la ocupación israelí. Miren, para que vean que no estamos inventando. Vamos a darnos una vueltita por B'Tselem, que es fuente israelí, pero aquí está el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados. Este mapa interactivo te muestra básicamente todo lo que han estado pues anexándose. Miren ustedes cómo se ve el mapa y qué sucede con el número de asentamientos en toda la Cisjordania. A ver, vamos a posicionarnos aquí en Cisjordania. Todo esto que ven ustedes aquí es Cisjordania. O sea, lo tienen como un queso gruyère, ¿no? Lleno de asentamientos judíos. Y pues obviamente tienen presencia militar, control de las carreteras, checkpoints entre asentamiento y asentamiento. Y esto pues le hace la vida miserable a los palestinos. Ahora, la barra de separación. Miren ustedes, todo esto de color rojo es el famosísimo muro israelí que se ha ido pues robando tierra palestina. Por ejemplo, Modin Ilit.
¿no? Completamente, toda esta franja de tierra ya se pasó al lado de israelí porque agarraron el muro y con el muro dijeron, esto es nuestro y es nuestro. Y el muro a veces parte casas, parte primarias, parte escuelas, parte universidades. Y es un muro prácticamente de anexión. Miren ustedes, aquí nuevamente el muro tendría que ir por la línea verde. Ah, no, el muro entra, pum, se roba tierra palestina y en lugar de respetar la línea verde, miren ustedes, se mete aquí a Alfei Menashe y sale por acá para que Calquilia quede del lado palestino y otra vez su fin, en lugar de seguir por toda la línea verde, va anexando toda esta parte del territorio palestino que parece que ya no tendrá vuelta atrás. Y miren ustedes acá en Uma y Rahin, Inait, Shaket, Rehan, todo esto, o sea, la partición se debió haber hecho por la línea verde, que es el plan de partición, pero estos arbitrariamente desde el año 2002 lo empezaron a hacer por la línea roja, quedándose también con toda esta parte. Y el control llega pues hasta la frontera con Jordania, prácticamente. Entonces, todo este territorio palestino, pues nuevamente los tienen encerrados en una especie de gran prisión, e Israel controla prácticamente la vida arbitrariamente de los palestinos. Eso es lo que decía Pablo Iglesias, es decir, si finalmente controla el espacio aéreo, controla incluso con muro, que ha sido ilegal, de acuerdo a la opinión consultiva que emitió la Corte Internacional de Justicia en el año 2003, es ilegal. Es ilegal porque anexa territorio y porque traslada parte de su población y con el muro parte prácticamente la contigüidad territorial que le pudiera dar luz verde a un Estado palestino.